el honor de participar en esta importante actividad. Entonces, lo que he hecho es básicamente actualizar aquella presentación, modernizarla, meterle algunos elementos, quitarle otros elementos y vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente y valores, estamos hablando de humanismo, estamos hablando de solidaridad, dicho sea de paso, muy necesaria en la época que nosotros estamos enfrentando. Y también estamos hablando de un tema extremadamente importante en el quehacer de la conservación y de la protección, que es la responsabilidad individual. Y en este sentido hay valores de gran importancia. Dicho sea de paso, a mí me gustaría que me interrumpan conforme voy emitiendo criterios o contenidos, pero no sé cuál es la dinámica, Maritza. Tal vez usted nos aclara si dejamos las preguntas para el final. Tal vez Vernon y Tatiana, ¿cómo lo conversaron con los estudiantes? Nosotros vamos a esperar, don Gustavo, que termine usted su presentación y va a haber un momento para intercambio de preguntas. Perfecto, perfecto. Y es más ordenado para ellos. Muy bien, muy bien. A mí me gusta la otra forma porque es muchísimo más participativo. Eso ¿verdad? sí, pero perdón, don Gustavo, es que como son 80, pues. Exacto, exacto. Pero entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Entonces voy a tratar de avanzar en la presentación y ojalá que haya bastante tiempo para el intercambio de opiniones. Básicamente, yo me voy a concentrar en estos conceptos. El significado de pérdida de hábitat, lo que significa contaminación para la humanidad, el concepto de extinción de especies, agotamiento del agua potable y, desde luego, la distribución de los recursos naturales. Y siempre parto una charla de esta naturaleza con esta figura que nos ilustra las diferentes actividades humanas que han contribuido de una u otra forma con la extinción de la vida silvestre. Vean ustedes que realmente esto es de impacto. Vean, alteraciones del hábitat, el 30%. La porción del pie más grande, casualmente, tiene que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo para alterar el hábitat. Y yo traigo ejemplos en nuestro país. Productos comerciales por cacería, un 20%. Ustedes se van a sorprender de unas diapositivas que les voy a compartir en nuestro país. Especies foráneas, un 16%. Cacería propiamente dicho, un 18%. Vean que todo esto prácticamente hacen el 90% de ese impacto en la extinción de la vida silvestre. Y menos importante, pero igual presente, toda esta parte de controles por plagas, ¿verdad? Intercambio de fauna y flora, prácticas culturales y religiosas, ¿verdad? Entonces vean ustedes que prácticamente nos tenemos que concentrar en esto y esto es un poco lo que yo he hecho. Esta es una figura muy famosa que aparece en cualquier libro en nuestro país que nos ilustra la pérdida de hábitat en nuestro país en los últimos años, a razón de 10.000 hectáreas por año. Vean ustedes, teníamos nosotros un problema de deforestación en los 50, 60, 70 y finalmente se paró en los 80. De tal forma, vean ustedes, de tal forma que teníamos un 92%, ¿verdad?, de cobertura boscosa y llegamos a tener un 25% de cobertura boscosa en 1987. Y aquí estamos hablando de un daño primario, de un daño al bosque primario que existía en nuestro país en aquel entonces.
Afortunadamente, en el 87, o en alrededor del 87, se tomaron una serie de decisiones muy importantes y esta tala, de una u otra forma, se pudo parar en forma sustancial. ¿Verdad? Pérdida de hábitats está relacionado con, lamentablemente, desarrollo, ¿verdad? A la hora de pensar en carreteras, a la hora de pensar en hoteles, a la hora de pensar en todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que pensar en lo que ha generado a la fauna silvestre todo este tipo de desarrollo urbano. Y aquí menciono la presencia de mapaches, porque me imagino que ustedes de una u otra forma los han experimentado, sobre todo si viven en ciertas áreas urbanas. En Montes de Oca, esto es un problema extremadamente complejo. En la Universidad de Costa Rica los hemos encontrado incluso metidos o sumergidos en áreas extremadamente importantes que tienen que ver con el centro de informática. De tal forma que nos han llamado a nosotros y nosotros tenemos que ir a tirarles un dardo, dormirlos, meternos con mucho cuidado para no romper uno de estos cables y sacarlos y ponerlos en un ambiente apropiado, un ambiente natural apropiado. Vean ustedes, obviamente esto no es en nuestro país, pero ilustra muy bien lo que es el proceso de urbanización y población. Esos casos, 30, 35 años, no existían estos hoteles, estos en Brasil, y evidentemente la conglomeración de gente que esto genera. Esto es una fotografía aérea del sur de nuestro país que nos permite ilustrar un área relativamente protegida, ¿verdad? Y vean ustedes lo que tenemos alrededor del área protegida, ¿verdad? Yo vengo diciendo desde el 91, pero nadie le pone importancia a esto, que tarde o temprano las áreas protegidas van a ser de una u otra forma habitadas, ¿verdad? Por la población humana. Es decir, el crecimiento demográfico va a comprometer seriamente las áreas protegidas en nuestro país y esto no ha sido tomado en cuenta desde entonces. Vean ustedes, esto es una fotografía del crecimiento de la piña en San Carlos, en el área de San Carlos en 2017. Si yo tomara una foto aérea igual a esta, más grande, ¿verdad? Realmente uno se asombra de lo que es la pérdida de área, ¿verdad? De hábitat natural, como se ilustra acá, que por ley hay que mantenerlo, ¿verdad? Pero vean ustedes que este suelo fue totalmente transformado por suelo de cultivo de piña. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho utilizarla en estas exposiciones porque nos ilustra claramente lo que ocurrió en Manuel Antonio en cuestión de 15, 20 años. Algo realmente impresionante. Esto es una foto del 2016, ¿verdad? Ilustra casualmente lo que no tuvo que haber ocurrido entre Manuel Antonio y Quepos. Ustedes probablemente han asistido recientemente a esta área y esto genera un impacto enorme a la fauna silvestre. Tanto es así que los monos cara blanca y los monos tití, lo que conocemos como mono ardilla también, ya prefieren estar robando comida, ¿verdad? En estos hoteles, en estas edificaciones, que buscarla en su hábitat natural, ¿verdad? Entonces, evidentemente que también, como lo dijimos, amenazas es el trasiego de animales por cacería. Y esto yo les voy a ilustrar claramente un caso de una casa de habitación en nuestro país, donde en algunos es por subsistencia. No sé si ustedes recuerdan el inicio de la pandemia el año pasado, que se generó toda una discusión y se realizaron muchos debates porque algunas gentes decían que lo que se andaba buscando era la proteína animal, ¿verdad? Pero rápidamente se confirmó que había trasiego, había cacería por trofeo y el tema de matanza por represalia. Matanza por represalia es cuando usted le quitan las armas, le quitan los perros
y entonces en represalia usted se va a hacer más daño a la vida silvestre. Aquí tenemos claros ejemplos de cosas que no deben de ocurrir en nuestro país, pero que es el Padre Nuestro cada día, ¿verdad? Esta es una situación muy lamentable en un lugar en Alajuela, donde la cara de este mapache claramente nos indica, ¿verdad? Por favor, sáquenme de aquí. Aquí no se nota muy bien, pero le ponen estas tarimas para que no estén en contacto directo con aguas sucias, jabonosas o incluso aguas negras que tienen estos animales en este espacio en particular. Ni qué decir que estas jaulas no tienen el tamaño mínimo necesario para que este felino pueda estar ubicado. Y esto es casualmente lo que yo les comentaba anteriormente. Esto no es una exhibición de historia natural de Costa Rica. Esto es la sala, una de las paredes de la sala de una casa de una persona cazadora profesional. Vean ustedes que es realmente impresionante. Ustedes me van a hacer la pregunta, bueno, ¿por qué a mí me interesó ir a conocer esto? Porque yo tengo un estudio de felinos, ¿verdad? Y vean ustedes, aquí tenemos un jaguar, aquí tenemos otro jaguar, y si notan aquí tenemos más piel de felinos. Nosotros tenemos la capacidad de extraer 3, 4, 5 pelos de estas pieles y tenemos la oportunidad de aislar ADN de muy buena calidad para hacer los análisis genéticos que requerimos en nuestro estudio. Esta es otra de las paredes. Si ven que aquí tenemos muchísimos más felinos, en términos generales, bueno, tenemos jaguares, pero también tenemos otras especies. Vean aquí, 1, 2, 3, 4, 5, en términos de animales disecados. Pero si pueden ver ustedes por acá, esta es otra de las paredes, ¿verdad? Cada uno de estos petates, digamos, está conformado por cuadritos diferentes de 10 por 10. No sé si lo logran ver, ¿verdad? Entonces, de tal forma que nosotros tuvimos la capacidad de traernos 82 muestras de estos felinos, en cuyo caso la gran mayoría se sabe, digamos, que este animal lo sacrificaron en 1972 en tal lugar. Y eso nos da a nosotros una referencia valiosísima para comparar con los estudios que estamos haciendo actualmente con los jaguares en nuestro país. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que la Biblia siempre se mantiene abierta, ¿verdad? Como que no tenía la conciencia tranquila. Un problema complejo que enfrenta la vida silvestre en nuestro país, esto no es ningún montaje, estos son fotos de un estudiante mío brasileño que hizo maestría en nuestro laboratorio. Él estudió cuál era el efecto, casualmente, del ser humano en el comportamiento de los monos cara blanca, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros una lección de vida prácticamente, ¿verdad? Esto es en Cahuita, ¿verdad? Todo esto es en Manuel Antonio. Aquí ninguna propaganda a este producto, pero bueno, resulta que los monos de repente mueren. Los guardaparques nos llamaban muy asustados a nosotros, salíamos en carrera, se le hacía una autopsia al animal y encontrábamos plásticos o encontrábamos las latitas de aluminio para abrir las latas de aluminio en tracto intestinal. Definitivamente que esto está generando un impacto importante en la fauna silvestre y un problema adicional lo tenemos ahora a propósito de la pandemia por COVID-19. Aquí tenemos lo que conocemos nosotros como zoonosis y antropozoonosis, la posibilidad de transmitir enfermedades de los animales a los humanos y de los humanos a los animales. Y ya tenemos esa área bien desarrollada en la escuela de biología. Aquí nos metemos en el tema de contaminación, ampliamente conocidos por ustedes.
Aquí tenemos lo que llamamos nosotros la basura plástica. Esto es en esta playa que queda en Hawái, pero déjeme decirle que esto lo hemos visto nosotros en muchísimos lugares. Bueno, no nosotros, ustedes también. Si ustedes van a la isla San Lucas, la playa que está casualmente al puro frente de Punta Arenas, tenemos esto y peor, porque nos encontramos nosotros, qué sé yo, restos de una lavadora, de una refrigeradora. Es algo realmente impresionante, pero impresionante lo que teníamos o tenemos nosotros en nuestras playas, ¿verdad? Y bueno, harto conocido, digamos, los problemas que representan este tipo de desechos para fauna de todo tipo, no únicamente aves, mamíferos, peces, cetáceos, no, todo tipo de fauna se ve perjudicado con los desechos que constantemente nosotros estamos tirando al ambiente. Entonces, como le mencionábamos anteriormente, en ese proceso de zoonosis y antropozoonosis, tenemos un problema serio con todos estos agentes infecciosos. Nosotros tenemos datos de haber encontrado parásitos exclusivamente humanos ya en animales, ¿verdad? Y esta foto la tomé yo saliendo de una playa, ¿verdad? Y ustedes se pueden imaginar aquí el contacto de muchísimos animales en busca de alimentación. En este mismo proceso, estos no son fotos de nuestro país, son de otros países, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos es una situación que en algunos casos se ve muy lógica, que son los desagües de las aguas negras en canaletas de esta naturaleza, y lo que más llama la atención, ¿verdad?, es casualmente que son las aguas donde lamentablemente muchos seres vivos las utilizan para su baño. Entonces aquí estamos ante un eminente daño al ecosistema, la pérdida de biodiversidad que esto genera y una delgada línea entre lo que es la inoperancia y la ignorancia por parte de nuestros gobiernos, ¿verdad? Y la necesaria responsabilidad social que tenemos que asumir todos. Esto sí no es una tarea de los gobiernos. Todos tenemos que asumir una responsabilidad social ante estos lamentables hechos que estamos encontrando en todo el planeta. De tal forma que, tal y como lo dice este simio, el ambiente y su biodiversidad está en constante peligro, ¿verdad? Nosotros, los que estamos en las ciencias biológicas, decimos la extinción es para siempre y estamos enfrentando ya en los años 2000, 2010, 2020 y en los posteriores, ¿verdad?, una crisis como ninguna otra ha tenido antecedentes en la historia del planeta. O sea, es una situación realmente de muchísima atención misma que no está recibiendo ese cuidado, esa atención, ese conocimiento que hay que dedicarle a estos temas. Aquí yo ilustro la importancia de cada especie con un ladrillo de madera, ¿verdad? Entonces, como lo digo acá, cada especie extinta es un ladrillo menos en el edificio de nuestro planeta. Toda especie cumple una función extremadamente importante, aunque en la gran mayoría de los casos no conozcamos esa función de esa especie en este momento. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuánto más podemos perder antes de que el planeta colapse? Y haciendo la analogía, colapse es que este edificio se caiga por haber quitado uno de estos ladrillos que representan una determinada especie. ¿Cómo definimos nosotros el concepto de biodiversidad? Bueno, como el resultado de un proceso histórico natural que ha ocurrido en millones de años. No son en los últimos 100, miles de años, millones de años, ¿verdad? Y el ser humano y su cultura obligatoriamente debe velar
por su protección y por su respeto. Pero quedó demostrado de las diapositivas anteriores, jóvenes, que esto no ha sido así. Y cada vez nosotros nos enfrentamos a la conservación, a la protección de la biodiversidad. El bienestar y el equilibrio definitivamente que aporta y asegura muchos de los servicios básicos para la supervivencia de todas las especies. Y esto es algo que olvidamos nosotros. Y esto es extremadamente interesante. O sea, lo obviamos completamente, ¿verdad? Como si todo esto viniera de las fábricas y viniera de las máquinas. Entonces, biodiversidad, perdón, tiene que ver con valor económico de los recursos. Las medicinas, la gran porción, digamos, de las medicinas viene de conceptos de biodiversidad. Y aquí tenemos que hacer un tributo a lo que las poblaciones indígenas nos han aportado en ese sentido. Y por otro lado, los servicios que nos brindan los ecosistemas como alimentación, aire, agua, suelos fértiles. O sea, olvidamos completamente que todo esto está intrínsecamente relacionado. De tal forma que la diversidad es una especie de medida de bienestar. Hay salud del ecosistema, hay salud para todos. Si esto se rompe, aquí vamos a tener problemas extremadamente complejos y hay muchísimas ilustraciones en este sentido. Además, tal y como lo mencionábamos anteriormente, además de los servicios ecosistémicos, evita perturbaciones ambientales. Entonces, todo esto evita erosión, evita deslizamientos y evita inundaciones, tal y como lo vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, nosotros la vegetación la vemos como una especie de esponja, ¿verdad? Que absorbe y amortigua, en cierta forma, el impacto del agua, ¿verdad? Donde se encuentra. Bueno, aquí tenemos claros ejemplos que esto se rompió, no tenemos esa esponja, no se absorbe tanta cantidad de agua y tenemos inundaciones, tal y como nos las presentan estas dos diapositivas. Y el otro concepto importante que en términos generales obviamos también son el papel que cumplen los polinizadores, que son responsables del 30% de nuestros alimentos, ¿verdad? Vean ustedes, y en términos de polinizadores tenemos desde insectos, ¿verdad? Hasta pájaros y murciélagos que cumplen un papel extremadamente importante en esa generación de alimentos que nosotros estamos consumiendo y también muchísimos materiales para la construcción, ¿verdad? Y muchas otras cosas que se derivan también de la naturaleza. Y no menos importante, el valor estético y recreativo, ¿verdad? Que nos provee los recursos naturales o particularmente la biodiversidad. De tal forma que el valor humanismo, ¿verdad? Está representado actualmente por un problema extremadamente serio de humanismo. Yo digo, somos muy egocéntricos, pensamos en mi yo y en mi ahora, ¿verdad? No nos interesan las generaciones que ni siquiera han llegado, que van a ser muchas, ¿verdad? Es una especie muy despreocupada, a pesar de tener el conocimiento y todos los insumos para estar preocupada por la situación, ¿verdad? Y también es un ser muy desinformado o que pretende estar desinformado para vivir fácil, ¿verdad? Pongámoslo en esos términos. De nuevo, creo que aquí se resume mi yo y mi ahora, ¿verdad? No me interesan otras generaciones y no me interesa lo que vaya a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Le decía, señor ministro, ustedes escucharon que yo compartí
con los profesores y profesoras de generales, que a las 7:30 estaba conversando con el ministro de Salud. Decía, si no somos flexibles y solidarios en este momento tan difícil que enfrentamos, no hay cuándo. Y es un tema que no ha surgido a propósito de la pandemia. Venimos hablando de solidaridad desde hace ya muchos años, ¿verdad? Necesitamos causas justas que ameriten ser defendidas desde todas las diferentes instancias y no únicamente las poblaciones indígenas o las poblaciones más vulnerables sean las que tengan que levantar estas defensas. Es impresionante cómo tenemos nosotros biocombustibles para alimentar autos, mientras que hay personas que no tienen los recursos para su propia alimentación. Y aquí tenemos muchos ejemplos como las matanzas de ballenas, tiburones, muchas otras cosas que se están haciendo, digamos, pensando en lo que es grandes empresas. El valor responsabilidad, que he insistido muchísimo, ¿verdad? En los responsables que tenemos que ser con todo ese tipo de cosas, al entender que son grandes potencias las que están contaminando principalmente el planeta, y son pocas las cosas que hacen estas grandes potencias para preocuparse por este efecto de contaminación. El tema de cacería indiscriminada, que aunque ustedes no lo crean y sea difícil de creer, teniendo leyes muy fuertes en este sentido, porque en realidad son fuertes, este es un tema que ocurre todos los días en nuestro país. Y no estamos hablando de subsistencia. Subsistencia es salir, matar un animalito porque mi familia tenía hambre. No, aquí estamos hablando de 20, 30 saínos o chanchos de monte sacrificados para comercializar sus carnes allá en la zona sur. De tal forma que tenemos vendedores de animales silvestres, sean vivos o sean sacrificados, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me cuesta muchísimo entender es cómo es posible que utilicemos agua potable para inodoros mientras hay miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Y aquí, a propósito de la introducción que hizo el señor director, que yo estaba muy preocupado por temas ambientales en nuestra institución, no solo defendiendo áreas boscosas y todo ese tipo de cosas, para mí es injustificable que en la Universidad de Costa Rica se utilice agua potable para los inodoros, para la limpieza, para las plantas y otros propósitos, cuando perfectamente pudimos haber construido edificios que contemplaran lo que es el concepto de cosecha de agua, es decir, captura de agua llovida, ¿verdad? Con este propósito claro. Yo siempre termino hablando de la importancia de la educación ambiental y de la formación de valores, particularmente en la Escuela de Estudios Generales. Y esto hace la gran diferencia de las universidades públicas con respecto a las otras universidades que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, definitivamente que alrededor de todos los conceptos que hemos hablado hay intereses económicos y hay ciertos hábitos de consumo que nos llevan a la contaminación, al uso desproporcionado de la energía y al desperdicio o mal uso, agregaría yo ahí, del agua. Entonces, todo esto, y no es que comiencen estudios generales, todo esto debe comenzarse a tratar desde prekinder. Estoy totalmente convencido que ahí es donde esto tiene un importante impacto, porque ya es muy difícil, es muy difícil cambiar la conciencia ambiental de una persona adulta. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué hacer? Y si hay esperanza, ¿verdad? Que hay una palabra de optimismo que se pueda transmitir. Y vea que redundo en esto. Debemos de incrementar la conciencia ambiental
a niños y niñas desde muy temprana edad. Si no se pueden hacer en los hogares por un tema casualmente de educación, de conciencia en los padres, bueno, las escuelas obligatoriamente, pero obligatoriamente tienen que asumir este importante papel. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en la readecuación de los contenidos de primaria y secundaria y todo ese tipo de cosas que andan por ahí. Yo considero que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en esta situación y no tanto que fomenten el consumo. Y a mí me parece que en términos generales, sobre todo los medios de comunicación privada, fallan en este sentido y hay obviamente una gran responsabilidad de nuestros gobernantes, las personas que toman las decisiones que lamentablemente fallan muchísimo en esto. Ya para ir terminando y abrir la posibilidad de intercambio de ideas que ustedes puedan participar, yo creo en esto, pequeños cambios hacen la diferencia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que es una tarea de todos, por eso les dije al inicio, todos somos responsables, no solo las autoridades de un gobierno, todos tenemos responsabilidad y tenemos que tratar el tema de una distribución equitativa y justa de los recursos naturales. Este desequilibrio, esta ruptura, esta distribución equitativa es donde tenemos nosotros el problema de ricos y pobres y todo ese tipo de situaciones. Y definitivamente, jóvenes, nosotros tenemos que preocuparnos por el ahorro del agua. Cuando yo estaba en primaria, estoy hablando del 72, yo entré a primer grado en el 72, a nosotros nos decían que el agua era un recurso inagotable. Ya ustedes saben que esto con suficiente conocimiento podemos decir que esto no es cierto y es responsabilidad de todos preocuparnos por el mejor uso del agua. Y una alternativa que yo les doy muy fácil de establecer, que yo la tengo aquí en mi casa bien incorporada, es la cosecha de agua, la captura de agua llovida para propósitos evidentemente que no se requiere agua potable. Tenemos que ahorrar energía, idealmente ir hacia la energía eléctrica de una u otra forma y reducir el consumo exagerado que tenemos nosotros de los combustibles. Y por otro lado, por esto sigo diciendo, es una tarea de todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar y somos responsables de nuestro impacto, tanto en la casa como en la escuela, en la universidad, en la oficina. Tenemos que aprender a manejar residuos, rechazar en primera instancia no más bolsas plásticas, por ejemplo, que hay muchas campañas importantes que han tenido han cumplido un papel importante en ese rechazo. Tenemos que reducir, tenemos que reutilizar lo más que podamos y tenemos que reciclar. Y todo eso está con un cambio en las normas de consumo que nos han metido, como decía anteriormente, no solo los medios de comunicación, sino otras instancias. Disminuir el consumo de artículos innecesarios como celulares. Lamentablemente yo conozco gente que tiene que cambiar los celulares cada vez que sale un nuevo modelo de la marca que utilizan. Lo mismo ocurre con vehículos. Es realmente impresionante lo que se da a este nivel. Pantallas y, bueno, y ustedes conocen de otras acciones en este sentido. ¿Cuál es la meta que nos tenemos que proponer nosotros, jóvenes? Y me incorporo en esa energía que tienen ustedes. Garantizar la supervivencia de las futuras generaciones de seres vivos. Nosotros somos responsables de esta palabra tan importante, ¿verdad? De garantizarle a las futuras generaciones que aún no existen, que van a tener las condiciones idóneas para tener calidad de vida. Tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Qué es actuar localmente? Bueno, en mi vecindario,
en los alrededores de mi casa. Ahí se tiene que ver las acciones de todos nosotros, ¿verdad? Y pensar que en esta temática no hay fronteras. Lo que nosotros hagamos en Costa Rica tiene repercusiones en Nicaragua, en Panamá, en el Atlántico y en el Pacífico y en el Caribe también. Entonces, esto es muy importante. Este concepto de conservación sin fronteras es fundamental. Bueno, yo terminaría acá, jóvenes, para, ya yo tengo que faltan 3 minutos para las 9. Entonces, para poder cumplir con un periodo acá de intercambio de ideas. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, don Gustavo. Hay una pregunta inicial de uno de los estudiantes. Dice, ¿cuáles son maneras? Vernon, tal vez ustedes lo están escuchando bien, don Gustavo. No, yo lo escucho muy, pero sí me ubicó de que hay una pregunta, la voy a leer. ¿Cuáles son las maneras que podemos recolectar agua? ¿Se puede hacer algo con cosas que tengamos en la casa? Bueno, ya yo hablé de una, ¿verdad? Hablé de una que es muy sencilla, es muy fácil, no es nada cara. Es cuestión de buscar un recipiente grande, lo que llamamos nosotros un estañón, y en lugar de que el desagüe vaya a la alcantarilla, vaya al caño, nosotros colectamos esa agua. Es decir, el desagüe de una canoa lo conectamos directamente a ese estañón. Yo debo decirles que yo lavo el carro con esta agua, riego las plantas de mi casa, todas con esta agua. Obviamente en verano tengo un problema serio, debo reconocerlo, ¿verdad? Lo que estoy pensando es en almacenaje, tener más para que me alcance parte del verano, pero en periodo de lluvias todos los días está lleno este estañón. Entonces, todo lo que es limpieza en mi casa, lo que es plantas, riego de plantas, toda esta parte, yo la hago con esta agua. Y bueno, el sábado pasado venían unos señores a instalarme ya unos aéreos, de tal forma que me permita alimentar el tanque del inodoro. Obviamente hay que hacer una inversión, pero el ahorro es enorme, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy concreto de recolección de agua en una casa, hechizo. O sea, no se requiere de una inversión enorme. O sea, de hecho, es muy barata. O sea, ¿qué puede ser eso? 10.000 colones, 12.000 colones. Cuando mucho. Nada más uno mismo lo puede hacer. Yo soy curioso con ese tipo de cosas, entonces el bajante que hice lo puse directamente al estañón y santo remedio. Entonces, yo tengo años, pero años de no utilizar agua potable para lavar el carro mío y para las otras actividades que mencioné. No hay otras preguntas. ¿Alguien más con preguntas o comentarios? Tal vez si yo pudiera hacer un comentario. Por supuesto, Julio. Sí, aquí uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica, y hablaba con un activista de la Sociedad Protectora de Animales, es que se crean las leyes, se aprueban las leyes, pero yo no sé si se le puede llamar así, sin ninguna logística, digamos, ¿no? Por ejemplo, se aprueba la ley de la protección del maltrato animal, o sea, el maltrato animal, pero la OIJ, por ejemplo, no está preparada para tener un cuerpo ahí encargado de... Y así ha pasado con la ley de la protección de los animales silvestres. Yo sé que esta forma no se llama, tiene otro nombre, digamos. Y no se ha podido
fortalecer lo que es el sistema de parques nacionales, lo que son los que cuidan, digamos, los parques nacionales, y es muy limitado el personal. Y me parece que eso, y viéndolo así, lo que yo puedo intuir también es que el Ministerio de Ambiente es uno de los ministerios más débiles que hay, ¿eh? Y se ha planteado, digamos, en este seminario con los estudiantes, que existe una retórica, un discurso ambiental para afuera, o tampoco no hay que ser mezquino en esto de reconocer, se ha hecho esfuerzos, pero también un discurso, un gran discurso, una gran retórica sobre la venta de país, que nosotros somos país ambiental y todo el asunto, pero tenemos una realidad que no responde a ese discurso, ¿no? Entonces, pienso yo que es importante, me parece que por este lado que tenemos a nuestro rector, que es un biólogo y preocupado por todos estos temas, y yo no dudo, y la universidad lo ha hecho también, que la universidad también debería encabezar, digamos, liderar toda una serie de propuestas, de sugerencias a nuestras instituciones del gobierno, del Estado, sobre todo al gobierno, que es el que administra el Estado cada 4 años, de cómo fortalecer más el ministerio, ¿no? Yo no sé si estoy equivocado, pero si estoy equivocado me lo dice, que en cierto modo se ha notado eso, ¿no? No hay una logística detrás de las leyes. Los parques nacionales tienen todavía esta situación, es muy limitado, digamos, el personal, y todavía ahí vemos el caso de cacería por lucro, digamos, o por deporte, ¿no? Solamente. Sí, muchas gracias, Julio. Y voy a ligarlo con la pregunta que nos está haciendo Juliana Godínez, que la voy a leer. Buenos días, tengo una pregunta curiosa respecto a los animales disecados en la sala. Ustedes fueron, extrajeron las muestras y qué pasó con los animales y también con respecto a los dueños. Muy pertinente y voy a tratar de hacer una respuesta con estas dos intervenciones. Comienzo con lo de Julio. El tema de las leyes, Julio, nosotros podemos exportar leyes. Entonces, eso es una cosa que se me ocurrió decirla en una actividad que hubo en la Universidad Nacional el otro día y yo hoy se ha repetido en varias instancias, porque tenemos leyes para todo. Es algo realmente impresionante. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tener leyes para todo si no se cumplen, ¿verdad? Es realmente impresionante. Aquí meto parte de la intervención de Juliana. ¿Cómo es posible que un cazador profesional, bueno, primero decirles que no les he dicho, en Costa Rica está inscrita una asociación profesional de cazadores. Imagínense ustedes, debidamente inscrita con todos los papeles, pongámoslo en esos términos muy populares. Están asociados, están en constante, bueno, y tienen influencia política, al extremo que el dueño de esta casa que yo les mostré me comentó que ahí había estado sentado un presidente, en aquel momento presidente, ahora expresidente de la República. Es decir, eso está a vista y paciencia de autoridades donde se sabe antemano, porque ahora tenemos una ley de vida silvestre muy fuerte, muy fuerte. Uno no puede tener un animal silvestre en cautiverio bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y es cárcel, es un problema extremadamente complejo que ha afectado incluso el desarrollo científico del país. Y para eso tenemos a la señora ministra del MINAE en forma presencial en la Universidad de Costa Rica este miércoles, porque vamos a hablar de todos estos temas con ella, con el director del SINAC y también con la directora de CONAGEBIO, porque todo este montón de leyes que dije al inicio que tenemos para exportar han afectado tanto el desarrollo de la investigación que ahora no se hace o se hace en forma ilegal. Y ninguna de las dos cosas está bien, ¿verdad? Entonces, a propósito de la intervención de Julio, también debo decirle
que privan otros intereses, Julio, en todo esto, ¿verdad? Económicos, de ego, esto que vimos nosotros de los trofeos. Me tocó ir a otra casa aquí por Santana. Me invitaron a una actividad social antes de la pandemia, en febrero del año pasado. Y bueno, yo no entré a la casa, totalmente en shock de ver la cantidad de cabezas de venados que habían en toda esta sala, hasta en los cuartos de habitación. Una cosa tremenda, ¿verdad? Tremenda. Entonces, los intereses son otros. Yo tengo mis contactos políticos, me puedo brincar la ley, de por sí aquí no van a venir, ¿verdad? Hay una serie de conceptos, ¿verdad? Y termino haciendo el comentario de la debilidad del MINAE. Julio habló de poco personal. Puede ser eso, Julio, puede ser eso. Pero en otros casos es esa identificación y ese compromiso por parte del personal con estas causas, en defensa de la conservación y de la protección. Vuelvo a la pregunta de Juliana. ¿Qué se hizo con los dueños? Bueno, los dueños andan felices de la vida, organizados, protegidos, ¿verdad? Defendidos por su agrupación y con sus contactos políticos, que yo los conozco porque en confianza me han dicho quiénes son. Entonces están bien protegidos por esa cantidad de leyes que mencioné en determinado momento. Y quiero terminar con el tema de extranjero en las muestras. Y yo les dije que 3, 4, 5 pelos nos permiten a nosotros hacer análisis fabulosos, porque nos permiten comparar la diversidad genética de los felinos de hoy con respecto a los felinos de los 70s. Si no fuera por eso, ¿dónde tomo yo material biológico para hacer esas comparaciones? ¿Verdad? Entonces, representa, de hecho, no fue el único lugar. Ya, yo fui a todos los museos de Costa Rica, ¿verdad? Con una estudiante mía, Sofía Soto, andábamos literalmente jalándole pelos a todos estos cueros que encontrábamos, ¿verdad? Y que tuvimos acceso durante un periodo de 3 años, aproximadamente del 2012 al 2015. Esto nos permitió incrementar el número de muestras, ¿verdad? Y de nuevo hacer comparaciones extremadamente importantes para entender y poder decir, bueno, fragmentación del hábitat se ha traído abajo, digamos, a la población de felinos de nuestro país. Aquí hay otra pregunta, si me permiten leerla, de Hazel Vargas. Dice, ¿te refieres a la casa de subsistencia? ¿Cómo separar esta de la casa por otros motivos? Actualmente toda la casa se ve como una mala acción y al aplicar las leyes no toman en cuenta si es o no por subsistencia. Entiendo que hay muchos tipos de obtención de alimento y que hay carnes legales en el mercado, pero hay diferentes familias que no tienen los recursos suficientes para obtenerlo. Y quizá un venado o un pecarí barbiblanco, conocido popularmente como chancho monte, es su fuente de alimentación para varias semanas racionándolo. Hazel Vargas, esto es un tema de discusión que se tiene que generar en nuestro país. ¿Qué es subsistencia y qué no es? ¿Dónde están los límites entre lo que es realmente subsistencia, lo que yo tengo que cazar para darle proteína animal a mi familia, y lo que es más allá de eso, que estaríamos hablando nosotros del proceso de comercialización, matar por matar, matar por trofeo o matar por represalia? Pero eso es un tema de toda una discusión. En Costa Rica, las leyes como están planteadas en este momento, vamos a ponerlo en esos términos, hay que tener mucho cuidado cuando se considera caza por subsistencia, porque está catalogado como una sola casilla, que es cacería de un animal silvestre, y le aplica a uno la ley
en todas sus dimensiones. Randall, te había visto que había levantado la mano. Muchas gracias, señor rector. Doctor Gutiérrez, yo tenía una pregunta, o más bien si nos puede hacer el favor de profundizar un poco más el tema del papel que juega la educación en esta problemática. Sobre todo porque cuando usted decía en los años 70 en la escuela escuchar que el agua era un recurso inagotable, tal vez lo que más me preocupa es que en los 80 yo lo escuché también en la escuela. Y comentando un día, con algunos días con los estudiantes ese tema, estudiantes que hemos recibido nosotros en estudios generales, también escucharon esto en la escuela. Se llama la atención lo lento que son los procesos educativos. Son lentos en su diseño, en su ejecución, por ende muy lentos más en impactar en la sociedad. Entonces, no sé cómo podemos integrar más este tema educativo de una versión más ágil, porque la problemática va más rápida de lo que van los cambios por medio de la educación. Excelente punto, Randall, y debo decirle que me sorprendió su comentario. Yo pensé que ya habíamos dejado de decir eso años atrás, años atrás. Yo tuve la oportunidad de hablar con la señora ministra hace poquito de ese tipo de cosas, en el cual creo que la Universidad de Costa Rica, particularmente la Facultad de Educación, ustedes y algunas otras unidades académicas pueden aportar muchísimo, Randall. Pueden aportar muchísimo en ese cambio que tenemos que tener urgente en los contenidos del Ministerio de Educación Pública. Sin lugar a dudas, se tiene que dar ayer, ¿verdad? Se tiene que dar ayer, ¿verdad? Esto para ilustrar lo urgente que son estos temas, y creo que como universidad pública podemos aportarle muchísimo al sistema de educación costarricense. Yo ya es un tema que he hablado en cierta forma con Magda, la decana de la Facultad de Educación, y ojalá que a muy corto plazo la Universidad de Costa Rica esté participando en ese cambio no solo la Universidad de Costa Rica, yo creo que esto debe hacerse desde CONARE. Yo creo que es una tarea de las 5 universidades públicas participando en esta construcción de contenidos urgentes en primaria y secundaria. Tatiana, tenés la palabra. Y luego Silvia. Sí, muchas gracias, don Gustavo. Y bueno, además de agradecerle, ¿verdad? La presencia aquí, el intercambio con los estudiantes y su aporte para el curso, que creo es realmente importante, porque vamos a ver esos datos y además creo yo digamos, como el peso que puede tener, ¿no? Una conferencia de estas para los jóvenes creo yo que es muy importante. Dicho eso, tenía dos comentarios. Uno, en realidad, con el tema del ladrillo que usted ponía el ejemplo, el ladrillo de madera, que si quitamos uno se cae todo, ¿verdad? Está muy relacionado con cómo nosotros abordamos el asunto de la problemática ecológica que estamos viviendo, porque al fin y al cabo, digamos, sí, ese ejemplo suyo, creo yo, evidencia precisamente la interrelación, ¿verdad?, que existe en un ecosistema y como todas las especies y todo bueno, sí, todo el ecosistema está relacionado. Y detrás de eso, pues, habría que insistir en la importancia, creo yo, de señalar, ratificar desde la política, desde la educación, desde los diferentes espacios, ¿verdad? Ese paradigma, esa visión de mundo, ¿verdad? Que realmente apunta a la visión integral y no a la separación que ha conllevado pues a la crisis ambiental en la que estamos, ¿verdad? Entender que todos somos parte de ese ecosistema y que nos afecta tanto a nosotros como a los demás seres vivos, ¿verdad? Y como usted ponía, eso me gustó mucho porque en la imagen del agua, ¿verdad?, contaminada y la niña o el niño bañándose, pues eso creo yo que es clarísimo de cómo nosotros
requerimos, ¿verdad?, de ese medio ambiente, y el daño que nosotros le hacemos, pues implica también un daño hacia el ser humano. Entonces, en ese sentido, creo yo que es muy importante insistir, ¿verdad?, en que tal vez con miras a un mundo más sano, ¿verdad? Y más vivible, sería precisamente insistir en ese paradigma integral. Por otro lado, me llamó la atención que usted hablara directamente del asunto de la esperanza, porque hace unos días discutíamos en clase con los muchachos precisamente eso, y nos preguntaron, ¿verdad?, que si nosotros veíamos con esperanza el asunto climático. Bueno, yo particularmente debo ser honesta y decir que yo dije que no, que no lo veo muy optimista, pero porque precisamente uno siente que puede haber mucha conciencia en un nivel particular, pero en términos de las políticas sigue existiendo desinterés, sigue existiendo, por ejemplo, que los países grandes con mayor huella ecológica, ¿verdad?, siguen dejándonos en la periferia y dañando nuestro medio ambiente incluso, ¿verdad? Y bueno, todo lo que usted ha señalado. Entonces, me llamó la atención que usted insistiera en la opción de la esperanza, y quería pues tal vez modificar también un poco mi posición en ese sentido, porque también la otra vez, el Día de la Tierra, escuchábamos con los muchachos una conferencia que dio don Leonardo Boff, y él señalaba precisamente que la esperanza estaba ceñida o era posible, ¿verdad?, porque nos podíamos aferrar a lo probable. Es probable cambiar, es probable, ¿verdad?, que podamos mejorar todas nuestras costumbres para que haya, pues, esa supervivencia de, como usted señalaba, la mayor cantidad de especies y demás, ¿verdad? Y ahora sí, mi pregunta, usted señalaba que una de las opciones sería el asunto, o insistir, una de las políticas que habría que defender es el asunto del medio de transporte eléctrico, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa con el medio de transporte eléctrico es que es también, como pasa a menudo con ciertas soluciones que se dan en ambientales, que puede ser un arma de doble filo en la medida en que cómo alimentamos, ¿verdad?, esos carros eléctricos, es decir, al fin y al cabo también entonces con energía que igual viene a ser de pronto un problema. Entonces, también pensar en que tal vez el transporte público pues siempre es una buena opción, ¿verdad? Y no sé, digamos, ahí cómo equilibrar o cómo balancear ese aspecto. Esa era mi pregunta. De nuevo, agradecerle mucho su presencia, don Gustavo. No, muchísimas gracias, Tatiana, y con muchísimo gusto. Comienzo con el tema de equilibrio del ecosistema. Ya hay muchísima evidencia científica en ese sentido, ¿verdad?, en el cual ese ladrillo en ese edificio que nosotros analógicamente mostramos tiene una singular importancia. Nada sobra, nada falta en la naturaleza. Todo cumple un papel fundamental. Son conceptos muy difíciles de explicar. Por ejemplo, yo tengo dos hijas y son preguntas que constantemente me hicieron durante una época de crecimiento, diría yo, desde los 7 años hasta los 15, en la cual, papi, ¿por qué existen los abejones de mayo? Papi, ¿por qué hay zancudos? Me molestan mucho los zancudos. ¿Qué papel puede tener una purruja? ¿Por qué los perros tienen pulgas? ¿Verdad? Definitivamente que no tienen respuesta fácil, ¿verdad? Pero todo tiene una razón de ser.
Y cuando uno tiene suficiente conocimiento biológico de todo ese entorno, definitivamente que la explicación es más, qué sé yo, más fácil, ¿verdad? De alcanzarla. El tema de esperanza, Tatiana, yo soy optimista por definición, de lo contrario jamás me hubiera metido yo al tema de la rectoría. Yo creo que con eso lo ilustro claramente. Bueno, mucha gente me lo dijo, mira, Tao, es el peor momento en la historia de la universidad, vas a quedar como el peor de los rectores, esto, lo otro, era una serie de escenarios tan negativos. Y bueno, yo creí en el grupo, ¿verdad? Que estaban con esta lucha y por eso nos metimos. Hay esperanza, hay posibilidades de cambio y sobre todo, pongámoslo en estos términos, muy buenas intenciones, ¿verdad? Diría alguien que con buenas intenciones no vivimos, pero bueno, es casualmente lo que se requiere en todas las escalas. Y yo soy optimista y tengo esa esperanza porque yo he visto cambios importantes a nivel de muchachos de colegio, ¿verdad? Y no lo digo por mis hijas, por tener a una madre y a un padre relacionado con el tema de la biología, porque esa formación viene casualmente de sus respectivos colegios, ¿verdad? Entonces, hay muchos pedazos de evidencia que me han llevado a mí a pensar que hay posibilidades de cambio, Tatiana, y en esa línea nosotros tenemos, digamos, una tremenda responsabilidad de transmitir esa esperanza a nuestras y nuestros estudiantes. Y su pregunta con respecto al transporte eléctrico, definitivamente es todo un tema, es todo un tema. Ahora nosotros estamos muy contentos porque el vehículo que nos moviliza en la rectoría es 100% eléctrico. Lo que sí le puedo garantizar es que en términos de huella de carbono cambió radicalmente el tema en la rectoría, pero hay otro tipo de acciones que hay que tomar. El compartir transporte. Antes ustedes veían cuando teníamos la asamblea colegial representativa, cada vicerrector y el rector venía en una Toyotona, en estos Prado enormes. Y el chofer, con esos calores que nos caracterizan, pasaba el tiempo que duraba la asamblea colegiada conectado al aire acondicionado, es decir, el motor encendido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo que se conoce en inglés carpooling, ¿verdad? En un mismo vehículo venimos 4 personas, ya no nos permiten 5, pero venimos 4 personas. De tal forma que en 2 vehículos ya estamos todo el equipo de rectoría en la asamblea colegial. Bueno, no hemos tenido asambleas colegiadas por razones obvias, no nos permiten la presencialidad, ¿verdad? Pero donde haya que desplazarse. El tema de la batería de los carros eléctricos es un problema serio porque genera muchísima contaminación y es un problema que no se ha podido resolver. Y lo hablo con conocimiento de causa porque hace escasos 2 semanas estuve en una actividad participando activamente para ver cómo resolvemos nosotros el tema de la flotilla vehicular en la universidad. Pero sí hay un cambio sustancial entre el uso del vehículo vehicular alrededor de Montes de Oca, por ejemplo, comparado al vehículo Prado, en que se hacía ordinariamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones se pueden ir tomando en nuestras casas, en nuestras oficinas, idealmente en los colegios, escuelas, y definitivamente cumplen un papel fundamental en la reducción de la huella de carbono. En eso estoy totalmente convencido que es así. Silvia, ¿qué te meto, Silvia? Aquí está, Silvia, adelante. Micrófono, Silvia. Gracias. Muy breve. Conforme usted iba hablando. Se le activó el micrófono, se apagó el micrófono, Silvia. Ok, ya. Conforme usted iba hablando, yo pensaba en una frase que no sé de quién es porque aparece como con diferentes autores que dice, al final solo conservamos aquello que amamos, solo amamos aquello que conocemos y solo conocemos aquello que se nos ha enseñado.
Entonces me lleva a los procesos de educación ambiental que me parecen fundamentales. A usted le asombró escuchar lo que decía Randall Carrera, pero para mí es de todos los semestres y de todos los años hablar con los chicos y ver cómo siguen todavía, siendo ellos tan jóvenes, pensando, ¿verdad? Que el agua no se va a acabar, que los recursos están ahí por montones. Y a mí me sorprende, ¿verdad? Quizás tanto como usted, solo que yo sí lo veo los semestres cuando los chicos me lo cuentan, y me impresiona saber que todavía se sigue pensando eso. Tengo una esperanza, y la esperanza está cifrada en los centros de enseñanza superior, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que tenemos, por ejemplo, una facultad de agroalimentarias que ya habla de agroecología, que tiene su parte ambiental, cuando me doy cuenta que tenemos una facultad de derecho que ya no habla del derecho ambiental solamente como uno de los tipos de derechos, sino que se mete directamente a enseñarles a los jóvenes acerca del medio ambiente, donde veo a los jóvenes de arquitectura, a los jóvenes de ingeniería, y cada vez hay más y más y más cursos, ¿verdad?, que hablan del medio ambiente, no solo contando la profesión de ellos en el medio ambiente, sino involucrando el medio ambiente dentro de sus profesiones, y eso me parece genial. Yo no tenía mucha esperanza en el MEP porque a pesar de que tiene programas y ejes transversales bien definidos, no se cumplen, ¿verdad? Y cuando hay escasez de tiempo y hay que volarse algo, siempre se vola la parte ambiental, entonces me parece como que no resulta ser tan importante, pero creo que la esperanza para mí está en esa formación que estamos dándole a esos jóvenes que van a ser los papás próximamente o futuros papás, y sus hijos ya no van a llevar la enseñanza que probablemente tuvimos nosotros. Entonces yo tengo la esperanza cifrada en las universidades y en los procesos de educación ambiental. Solo conservamos lo que amamos, solo amamos lo que conocemos y solo conocemos lo que se nos ha enseñado. Entonces creo que tenemos un papel muy importante los docentes y estos jóvenes que nos escuchan, porque yo siempre pienso que la información la vamos bajando, ¿verdad? A los primitos, a los sobrinitos, a los papás, qué sé yo. Entonces me parece muy valiosa la parte justo, digamos, de usted presentándonos todo este panorama, ¿verdad? Y los jóvenes escuchando y los jóvenes aprendiendo. Creo que solamente vamos a conservar finalmente lo que se nos ha enseñado. Creo que por eso es tan importante un espacio como este. Solamente, gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y yo complemento, no serán únicamente los padres del mañana. Algunas y algunos van a ser los educadores del día de mañana. Y eso es fundamental, pero fundamental. Por eso es que no solo estos contenidos son importantes en estudios generales, y también como en otras carreras, usted mencionó agroalimentarias, que está haciendo un esfuerzo enorme, ya a muy corto plazo. Yo creo que nosotros podemos estar hablando de agricultura sostenible y amigable con el ambiente. O sea, es posible. Yo estoy totalmente convencido que es posible una agricultura amigable con el ambiente, sin uso de tantos productos químicos y todo ese tipo de cosas que la agricultura tradicional hizo por años. Todos esos cambios en nutrición, tenemos una serie de conceptos impresionantes en la escuela de nutrición, propiamente dicho, ¿verdad? En este sentido, yo por eso soy optimista, tengo la gran esperanza que todos estos contenidos bien programados desde primaria nos van a dejar muchos aguacates, como digo yo. Gustavo, a propósito de eso, tenemos una pregunta a través del Facebook Live de la escuela que tiene que ver con lo mismo de nutrición. Dice, en la escuela de nutrición hemos conversado también sobre el ambiente alimentario en nuestras sedes, sobre la importancia de que vayamos poco a poco, logrando que ese ambiente alimentario en el que estamos inmersos en las sedes sea cada vez más saludable y congruente con un sistema alimentario sostenible. ¿Qué opinión tiene el señor rector al respecto? Gracias, Vernon. Yo estaba hablando con la directora de la Escuela de Nutrición, porque es un tema que nos interesa muchísimo como administración. O sea, si en la Universidad de Costa Rica nosotros no comemos bien, ¿verdad? ¿Dónde esperaríamos nosotros que nuestros jóvenes se vayan a alimentar bien? ¿En la calle de la amargura? Jamás.
Y así podemos hablar de las otras sedes. Entonces, es una preocupación, para responderle concretamente, es una preocupación seria de parte de la administración. Debo de ser muy sincero que todavía no hemos iniciado con este tema, producto de que la presencialidad es muy baja en la universidad, pero ya hay esfuerzos coordinados con la Escuela de Nutrición, y aquí te meto también el tema de salud mental. Yo estoy muy preocupado por la salud mental, no solo de nuestras y nuestros estudiantes, sino también de funcionarios y funcionarias. Y bueno, ya para este jueves tenemos una reunión multidisciplinar para atender el tema de salud mental, donde va a participar no solo las compañeras y compañeros de la Escuela de Psicología, sino la Brigada, Acción Social, los CASES, OBS, en fin, muchas instancias que tienen que ver con la temática para ver cómo nosotros hacemos para aportarle a la prevención, ¿verdad? Porque nada hacemos con atender el post, ¿verdad? No, tenemos que prevenir y poder tener la capacidad de identificar que una compañera, un compañero, un estudiante, una estudiante está pasando por una situación difícil que requiere atención. Entonces, a muy corto plazo, para la persona que hizo la pregunta, estaremos atendiendo el tema de alimentación saludable en la Universidad de Costa Rica. De hecho, hay otros comentarios también en Facebook Live que no se están leyendo acá a través del chat, entonces por eso los leo. Dice, ¿cómo incentivar un cuidado por la vida silvestre cuando parece que no existe ni siquiera respeto entre nosotros los seres humanos? Es una buena, muy buena pregunta, muy buena pregunta, que requiere todo un debate filosófico, ¿verdad? Que nos podría llevar horas. Sin embargo, hay cosas interesantes. Yo he sentido de mi práctica profesional, ¿verdad? Yo he sentido que en algunos casos hay una notable sensibilidad a la vida silvestre por encima de ese respeto a los seres humanos. Para mí estas cosas van de la mano, ¿verdad? Definitivamente las dos cosas van y tienen que avanzar de esta forma. Pero es una pregunta profunda que requiere un abordaje definitivamente multidisciplinario. Yo no sé si ustedes, colegas, quisieran aportar en este sentido, pero es una excelente pregunta y se las trae. Sí, claro. Yo bueno, veo ahí el profesor Julio, no sé si tendría la oportunidad de... No, tal vez en esta línea tiene que ver también con la educación, ¿no? A veces pienso que un poco ahí, haciendo eco de las palabras de Tatiana, de ese pesimismo, que tenemos una tarea muy difícil, titánica, y aquí tenemos la esperanza de que la educación se encargue de eso, de educar a nuestras generaciones en el respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente. Y de alguna forma yo interpreto un texto que puso Randa Carrera, que por cierto hoy vamos a, que nos da chance, precisamente, hablar un poco de la modernidad y todo el asunto, y cuál es la relación con la naturaleza, porque hay una tesis de que en realidad existe, digamos, un pensamiento de esa excepcionalidad del ser humano, ¿no? Y que está fuera de la naturaleza, pero eso lo ha creado, digamos, el mismo proceso, el desarrollo de la modernidad, la revolución científica. Aprovecho esto para que los estudiantes vayan estableciendo relaciones de la conferencia, de lo que nos está hablando ahora el señor rector. Y eso ha sido todo el proceso, digamos, del desarrollo de la modernidad. Y de alguna forma, Frijo Capra, sí,
cuando lo habla de un nuevo paradigma, él en cierto modo, yo lo interpreto de esta forma, nos plantea así, la tarea es difícil, hay que ir haciendo algo, hay que romper, digamos, con toda una serie de nociones, de visiones, de esa relación del ser humano con la naturaleza, y hacer una cantidad de acciones que logren, digamos, de que la gente pueda comprender de que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros no estamos fuera de la naturaleza. Y ahí es donde yo quiero, planteo esto no para digamos, por decir algo, por hablar de la lección, sino para que los estudiantes vayan estableciendo relaciones. Hay un de la educación donde los maestros tienen que creérselo. Hay un gran problema. Aquí en el currículum de la educación ambiental en primaria y secundaria es como un relleno, ¿no? Es como un relleno que ahí está, pero algunos profesores, maestros, imparten el curso, dan lo que tiene que hablar con educación ambiental, cursos. Ya con solo hablar de educación ambiental, sino, no hay un curso bien establecido, digamos, bien estructurado, que logre transversar, digamos, a todos los saberes que se dan tanto en la universidad, tanto en el colegio como en la primaria, y que ese profesor o ese maestro se lo crea. Porque otra cosa es, por una formalidad, dar el curso de educación ambiental y otra cosa es creerse. Y me parece que por ahí es muy importante. Digo esto porque uno en la cotidianidad lo ve. Ayer platicando con mi esposa y alguna gente ahí, hay un peyorativo muy terrible que se le llama a la gente. Por ejemplo, si vos sos tonto, haces o te jalas una torta, como dicen popularmente, coloquialmente, que sos un animal. Ya con solo ese hecho, ya eso es terrible, porque ya el ser humano se está apartando, yo soy excepcional, yo soy aquel, y ahí ya están los animales, ¿no? Entonces yo le digo a mi señora y a mi esposa y a mis nietos también, le digo, bueno, es que nosotros somos animales también, somos una especie animal y somos parte de, no es que no hay que ver la naturaleza de los otros y como el otro, ¿no? Entonces yo creo que me parece que todavía ahí falta mucho, tanto en los padres de familia como también en la educación, en los maestros y los profesores, de creérselo, porque todavía existe esa visión tan antropocéntrica, digamos, que nosotros somos aquí, los grandes somos la mamá de Tarzán, como dicen por ahí, o la última Coca-Cola del desierto, y por allá están las demás especies. Y me parece que muy importante lo que usted ahora planteaba, de la necesidad que precisamente la Facultad de Educación, ojalá, se preocupe en que esos maestros que se gradúan, esos profesores, se lo crean. Solamente. Recuerdo estar en un estadio, Julio, y alguien cometió un foul tremendo y el gran grito, ¡animal! ¿Se acuerdan? Ahí esa expresión tiene muchísima connotación tal y como nos lo indicaba Julio. Hay una otra consulta. Por eso hay que perdona, a ver, no hay que romper con esa cotidianidad de la gente, y por eso es que hay que creer eso. Mira, cualquier cosa, mira, sos un caballo, le dice, y yo solo digo a la gente, ¿para qué ofenderse al caballo? El caballo es un animal sumamente, digamos, siempre ha estado muy acompañado, siempre ha estado a la par en la evolución y el desarrollo la evolución del ser humano, siempre ha estado ahí. Y esas cosas tan pequeñas son las que ayudan, digamos, a que la gente vaya cambiando. Perdón, Berno, perdón. No se preocupe, es que estoy también interactuando con la gente del Facebook Live, entonces preguntan acá, como ahora sí hay referencia sobre el transporte eléctrico, ¿qué impacto ambiental podría tener la minería de litio? También hay otros comentarios con respecto a lo que mencionaban ahora sobre la esperanza, que el aspecto de la esperanza también se alimenta de la participación, y aquí la persona que hace el comentario dice,
Los y las jóvenes tienen posibilidad de unirse a diversas iniciativas que permitan ser activos y artífices también de este cambio tan urgente. Es decir, también pueden iniciar una alternativa en uniones mejor. Son dos participaciones que tengo acá. Sí, comienzo con lo segundo. Existen y yo me he sorprendido del conocimiento de muchos grupos que trabajan este tema de la esperanza, del positivismo, de esta relación en armonía y respeto absoluto con la naturaleza. Cada vez son más. En nuestras épocas como estudiante, nosotros, incluso universitarios, yo soy del 83, eso costaba mucho. En el 84 yo recuerdo, formé parte de un grupo de profesores que organizó el primer Congreso Ambiental, así se llamó, primer Congreso Ambiental de Costa Rica en 1984. Es decir, estaba en pañales la importancia ambiental. Y recuerdo que los contenidos en ese congreso, le voy a mencionar algunas personas, Pepe Gracia participó Alfonso Mata, en paz descanse, ¿se acuerdan de ese grupo de gentes? ¿Verdad? De tal forma que en el 84 no existían estos contenidos, no existían estas preocupaciones, y menos en los jóvenes. ¿Verdad? Nosotros participamos, yo era el presidente de la asociación de la escuela en ese momento, participé en calidad de presidente, y desde entonces ya viene ese gusanillo, ¿verdad? Esa preocupación por esta temática. Ahora, solo en la Escuela de Biología hay una diversidad de grupos con esas sensibilidades, y yo esperaría que en la Escuela de Biología esos grupos existan, pero es de mi conocimiento que también existen otras unidades académicas. Entonces yo creo que vamos a ver, ese tema sensible, esa apreciación por la conservación, es más, el hecho de que tengamos muchas personas vegetarianas y veganas, que esto es muy interesante, y yo no sé si se han hecho estudios, que cada vez es más. Mi época, ¿quién era vegetariano? Nadie, la puedo asegurar, no recuerdo. Nosotros teníamos mucho trabajo de campo. Nos íbamos a un parque nacional y pasábamos 4 o 5 días trabajando ahí, y pasábamos a punta de latas de atunes, ¿verdad? Yo no recuerdo una persona que no comiera una lata de atún, por ejemplo. Y aquí está Silvia, que es de la escuela también. Ahora cada vez hay más gente vegetariana, cada vez más gente vegana, y cuando yo les pregunto las razones, es casualmente por el tema de sensibilidad a los animales. En este caso son animales domésticos, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que mantengo este optimismo y esta esperanza que las cosas vayan a cambiar con las generaciones de estos y estas jóvenes. Y con respecto a la minería de litio, yo soy de la idea que toda esta explotación minera definitivamente genera impacto ambiental. También se pueden estudiar las formas, ¿verdad? Para considerar que sea amigable con el ambiente, todo ese tipo pero en el fondo del asunto hay un impacto ambiental generado por la explotación de cualquier mineral. Gracias, don Gustavo. La profesora Tatiana tenía otra participación. Está el micrófono apagado. Sí, ya, perdón. No, solamente hacer algo que bueno, creo que se desprende de lo que decía don Gustavo. Vamos a ver, nuestra escuela, creo yo, ¿verdad? Y bueno, la universidad, precisamente a través de nuestra escuela, sostiene que uno de los paradigmas, ¿verdad? O de posicionamiento ante el mundo debe ser precisamente el humanismo, ¿verdad? Pero partiendo, claro, de un humanismo que incorpora
esta visión ecosistémica integrada, ¿verdad? Y entonces, pues nada más era enfatizar un poco, ¿no? Nada más que cuando hablamos de humanismo no hablamos de antropocentrismo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, en un momento dado, en efecto, como hemos visto en la clase, el humanismo en la antigua Grecia y en el Renacimiento y en la Ilustración, pues claro, tenía una perspectiva antropocéntrica, donde el ser humano era el amo y señor del planeta y podía hacer lo que quería con él, ¿verdad? Eso creo yo se ha transformado, se ha ido replanteando, resemantizando, de modo tal que hoy debemos necesariamente entender el humanismo como un humanismo ecológico, ¿verdad? O ecocéntrico incluso, ¿verdad? No sé, don Gustavo, qué le parecerá, ¿verdad? Pero sí creo yo que por ahí se puede insistir en términos de las líneas educativas que manejemos tanto a nivel de universidad como ojalá sistema educativo en general en el país, ¿verdad? Creo yo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Tatiana, totalmente de acuerdo. Por eso hace poquito estuve en una actividad presencial y surgió el tema de la posibilidad de eliminar los estudios generales en la universidad pública. Bueno, y ahí tuve que ser muy contundente. Y dije, mire, eso tendría que pasar sobre el cadáver de muchísimas personas en la Universidad de Costa Rica. Eso nunca va a ocurrir, nunca se va a dar. Porque esta educación que ustedes están adquiriendo, jóvenes, es fundamental, pero fundamental el día de mañana. Y eso es la gran diferencia, como lo dije en determinado momento, la gran diferencia que tenemos nosotros con respecto a una universidad privada, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a estar de acuerdo, ni siquiera en la propuesta que hizo el Liceo Franco costarricense, apoyado por autoridades universitarias. Acuérdense ustedes de esa barbaridad que se dio hace 3 o 4 años. O sea, bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir, más bien, y aquí entramos en el tema de la limitación y restricción presupuestaria, más bien es una de las unidades académicas que deben estar muy fortalecidas constantemente, no solo con buenos y buenas profesoras, ¿verdad? Sino con los recursos materiales y una buena edificación que así lo exija. Y a mí realmente me acongoja muchísimo, el otro día lo dije, que fácil debería de ser gobernar en periodo de bonanza. Y créanme que es difícil gobernar alrededor de tanta restricción y limitación, pero bueno, esperamos que en cuestión de 2 años las cosas vayan a cambiar sustancialmente como para que nosotros podamos apoyarlos cada vez más, porque conozco las limitaciones con que ustedes trabajan. Muchas gracias. Si hubiese alguna otra pregunta o comentario de los estudiantes o de los asistentes en directo acá. No tengo ahorita todavía en el Facebook, no tengo más. Tal vez sí, una pequeña intervención y un aporte a la interpretación que daba don Gustavo a la Biblia en medio de la sala de trofeos de cacería. Yo creo que más que culpa que pueda sentir la persona que asesinó a esos animales, más tiene que ver con un mandato cristiano que era interpretado así, ¿verdad? En ese dominio, el mandato de dominar a la naturaleza,
por parte del ser humano, ¿verdad? Y que Dios nos había dado, ¿verdad? Y bajo esa lógica antropocéntrica, nosotros como centro, y administradores de esa casa de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que también podría darse esa idea a la persona que hizo ese asesinato de animales, ¿verdad? Sí, y bueno, y agradecerte, Gustavo, la presencia y todos los aportes de hoy. No, con todo gusto, Maritza. Yo lo que digo es que el que reza y peca, empata, ¿verdad? Por ahí va, porque viera qué interesante. Es una persona extremadamente religiosa. Muy interesante. Muy religiosa. Yo conozco dos más de esta asociación de cazadores profesionales, pero no sé si son religiosos, pero esta en particular es una persona muy religiosa. Ah, bueno, y no le mencioné algo. Me dice, no, y usted no ha visto nada, vamos al sótano para que vea. Y en el sótano lo tenía lleno de cráneos, pero lleno de cráneos. Tanto es así que me regaló dos cráneos, uno de un puma y uno de un jaguar. Imagínense, y nosotros de un hueso podemos extraer ADN. No sé si ustedes sabían. Entonces, para mí, imagínense un biólogo ver todo ese recurso, pero al mismo tiempo, eh, un conflicto, un tema Claro. muy controversial, ¿verdad? Para un profesional en esta materia de ver aquello, ¿verdad? Que dejó de existir en su ambiente natural. Muy lamentable. Muy Perdón, lamentable. ahí un segundito, no me han dado la palabra, pero te están hablando ahorita de eso. Yo vi las imágenes y sentí náuseas. O sea, no puedo sentir otra cosa más que náuseas. No puedo imaginarme que alguien pueda sentirse demasiado carga, digamos, rodeado de todo eso, porque, porque yo quisiera que alguien que siente placer y dice, bueno, es que yo lo que hace, para mí sería que se agarrara con los puños con el animal, que se agarre, que lo mate y entonces que lo cuelgue en la sala y entonces yo le digo, bueno, le doy el mérito porque en igualdad de condiciones los dos lucharon y él ganó. Esa sería la única manera en que yo podría aceptar algo como eso, ¿verdad? Y me da náuseas, no sé qué otra palabra utilizar. Y bueno, ¿verdad? Yo pienso igual que Maritza, creo que es como el dominio que se escribe en la Biblia y que es mal interpretado definitivamente. Totalmente de acuerdo, Silvia. No, el agradecido soy yo, de verdad que muy agradecido. Nos vemos en un mes, así era, Maritza, ¿verdad? Un mes y bueno, tenemos dos oportunidades más de seguir en esta dinámica e intercambio. Decirles, jóvenes, tal y como lo indiqué, es un periodo extremadamente complejo, muy difícil. Debemos ser solidarios, debemos ser muy responsables y también debemos ser muy flexibles. Lo que nosotros hagamos, tenemos que pensarlo en el vecino, en mi familiar, en el de la pulpería, en el del supermercado, porque es un periodo de muchísima responsabilidad. La conversación con el señor ministro hoy a las 7:30 de la mañana me decía, Gustavo, nos vienen periodos aún más complejos de los que hemos tenido y retomando el mensaje de esta charlita, es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del gobierno de la República. Yo quisiera decir algo rápidamente que a los estudiantes que ojalá que hayan aprovechado hoy la charla, la lección. Para mí es una lección, una conferencia magistral, académica, muy interesante, y que la relacionen con lo que venimos desarrollando los 4 profesores en el seminario, Tatiana, Vernon, Randall, este servidor, y que de esa forma vayan, digamos, comprendiendo mejor y ¿por qué no concientizándose en el sentido de que en realidad
las futuras generaciones que vienen, los hijos de ellos, tenemos que hacer mucho que hacer, hay que hacer mucho para poder solucionar este problema. Solamente. Y muchas gracias, porque ha sido un lujo tener a nuestro rector, también a nuestro director de la escuela. Ambos son Gustavos, por cierto. Y de parte mía también les agradezco bastante. Muchas gracias, Sí, Julio. muchísimas gracias, don Gustavo, de verdad, por acompañarnos el día de hoy, y gracias también a la Vicerrectoría de Acción Social y a la Dirección de la Escuela de Estudios Generales por apoyar esta iniciativa de seminarios participativos. Muchísimas gracias, jóvenes, y que tengan un feliz día. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Igual. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Luego, que luego. estén muy bien. Un